Hola a todos y bienvenidos al canal de Icaria Capital. En este canal podrás aprender sobre inversión, conceptos básicos y no tan básicos. Recuerda, todo lo que veas en los vídeos no es una recomendación de inversión y siempre será necesario hacer tu propia due diligence. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal de Icaria Capital, aquí con mi buen amigo y compañero Antón Leitón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antón? Muy bien, Carlos. Hola, buenos días a todos. Pues nada, vamos a hablar hoy un poquillo de Icaria Patrimonio Phil, que hemos publicado dos comentarios de cierre mensual, el comentario de julio y el comentario de junio, en los cuales pues explicamos un montón de cosas, luego los veremos por encima para repasarlo en vídeo y a todo aquel que quiere estar informado sobre un vehículo con enfoque endowment puede entrar en icariacapital.es, se suscribe al blog y le llegarán los avisos cada vez que se publique algo, entre otras cosas, pues el cierre mensual de Icaria Patrimonio Phil o el cierre mensual de cartera permanente. Así que, nada, empezamos lo primero con dudas que puedan tener la persona que está en contacto con los clientes en el día a día es Antón y las dudas que puedan tener las podemos resolver al principio y luego vamos repasando los cierres y sobre todo las posibles novedades de nuevos fondos que vamos a incluir en los próximos meses. Sí, esa es alguna de las preguntas que nos están haciendo. ¿Cuáles son las novedades? ¿Cómo se está comportando el fondo? ¿Cómo crees que le afectará la situación del mercado? Trump, mucha gente me habla de Trump. Entonces, ¿nos puedes explicar a ver qué diferencia tiene este fondo con respecto a otros en cuanto a la situación actual? A ver, aquí, como siempre que hablamos de esto, siendo claro y sin vender humo, es un fondo descorrelacionado de la renta variable, pero lo que se suele vender como descorrelacionado de la renta variable es aquello que cuando la renta variable cae, el fondo sube, y esto en mi experiencia, de cada 100 fondos que prometen esto, 99 mienten y conozco los mejores fondos del mundo en este campo. Pues, por ejemplo, el fondo Partners de Blackstone, donde invierten los socios del propio Blackstone su dinero más líquido. Es un fondo cuya estrategia es esta, un hedge fund multiestrategia de retorno absoluto, y en 2008 cayó un 15. No cayó un 55 que cayó la renta variable, pero cayó un 15. Por lo tanto, partiendo de la premisa que para mí este tipo de productos que se venden como van a hacerlo bien en cualquier entorno de mercado, la mayor parte de las veces son mentira. Icaria Patrimonio Phil lo que busca es obtener retornos sobresalientes en base a riesgo, y esto es la clave, en base a lo que se va a mover tu patrimonio. Puede venir gente y decir que como los liquidativos son mensuales, pues que la volatilidad va a ser inferior de forma artificial, pero la realidad es que si los liquidativos de la renta variable fuesen mensuales, Icaria Patrimonio Phil seguiría teniendo menos de la mitad, prácticamente un tercio de la volatilidad de la renta variable. Esta es la realidad. Entonces, lo que buscamos aquí es un fondo con baja volatilidad y retornos satisfactorios, descorrelacionado de la bolsa. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, en un entorno como el de 2025, a principios, que la bolsa llegó a caer más de un 20, pues que esto se mueva un 5, un 3, que realmente se llegaría a mover menos si hubiese estado cotizando, pero en ese entorno. Y si viene un 2008 que cayó un 55, pues esto en el peor escenario pues te caiga en torno a un 15, que ni siquiera fue lo que habría caído. Pero siempre me pongo en los peores escenarios. Prefiero quedarme de pesimista que de optimista, siempre. Entonces, para mí es esto, es un fondo realmente descorrelacionado, sí, que va a ser mucho más consistente en sus retornos, en cuanto que va a haber menos desviación a su retorno objetivo, porque tiene menos volatilidad y es lo que implica tener menos volatilidad, pero que si viene un apocalipsis donde absolutamente todo cae, va a caer mucho menos, pero caerá. La fórmula del Santo Grial, de verdad que después de 15 años trabajando en esto, puedo decir que no existe. Y 15 años trabajando de forma oficial
en empresas de primer nivel. Es lo que puedo decir. Muy bien. ¿Qué tal está siendo el comportamiento desde que ha arrancado el fin? Podemos comentar, si quieres, un poco el comentario de Julio. Sí, a ver, el comentario de Julio. Voy a compartir pantalla. A ver, compartir pantalla, ventana, aquí. Se ve, ¿no? Sí. Sí. Si le das un poquito de zoom. Entráis en Kikaria Capital y le dais a blog, los tenéis ahí. La carta la publica en Bank, por lo que nos vamos a la carta en Bank y bueno, básicamente, ¿qué hay que comentar importante? Para mí, lo primero que hay que comentar es que el inicio, al ser un fondo muy atípico, es complicado porque suscribir en los fondos que suscribimos, para el que no lo sepa, son fondos muy exclusivos, de difícil acceso, donde las gestoras para invertir nos hacen una due diligence a nosotros, quiénes somos, tenemos que estar mandando documentación sobre el banco, sobre mi persona, sobre absolutamente todo. Durante meses, no es algo de un día ni de semanas, meses. En el caso de Transtrend llevamos 6 meses, para que os hagáis una idea. Y eso nos conlleva que en julio, que ha sido el primer liquidativo en el que el fondo está invertido, el primer liquidativo real que hemos tenido, la liquidez media del fondo ha estado en torno al 30%. Cerramos en 25%, pero ha estado en torno al 30%, ligeramente por encima, podría decir. A pesar de ello, la rentabilidad bruta fue de un 1,1 y para la clase I de 1,08 y para la otra creo que 1,06, más o menos, con un 70% de inversión. Lo cual, bien, retorno en base a lo esperado. El aspecto más peculiar es lo que digo, que gran parte lo teníamos en liquidez y aún queda bastante. Nuestro objetivo de liquidez, que lo tenéis aquí, es en torno a un 5 o 10, dependerá un poco del contexto y de las oportunidades. Como indicamos, puede haber variaciones respecto al objetivo, pequeñas, pero puede haber. Y luego el desempeño de la cartera, pues este es el rendimiento de junio que no estaba invertido. El primer liquidativo invertido ha sido julio, pero escribimos una entrada con el cierre de junio en el que hablamos de cuál habría sido el comportamiento en ese mes si hubiese estado invertido. Me explico, ¿no? O sea, esto no es un resultado real, es un resultado pro forma no auditado. Estos rendimientos son en euros. En junio el dólar se fue a un 4,5. Para los inversores en euros esto implica que el efecto divisa es un menos 4,5 y perjudicó mucho a las categorías de activos que estáis viendo ya con el efecto divisa. Por eso junio fue prácticamente, bueno, fue plano. Con liquidez un 0,1, la liquidez en euros, deuda privada más 0,3, real assets y hedge funds negativo, sobre todo por el dólar, porque el rendimiento en divisa local fue positivo, private equity lo mismo y equity cotizado pues subió mucho y fue lo que aportó más rentabilidad al FIL. Esto de junio que, como digo, no fue una rentabilidad real, no se obtuvo porque el fondo estaba invertido a partir de julio, que es lo que veremos a continuación. Y bueno, pues liquidez, que la teníamos invertida en gran parte en pagarés, que mencionamos algunos nombres, deuda privada, que hemos tenido también, pues uno de los fondos de los que hablamos mucho de senior loans, real assets, que GSA hizo un más 0,30 y pico, si no recuerdo mal, hedge funds, que fue la parte peor, sobre todo por el dólar, private equity, renta variable, que son las categorías del fondo. Y bueno, eso comentábamos en junio, que no había mucho que comentar. En cambio, en julio, que ya estábamos invertidos con la liquidez que comentaba, con una media de liquidez del 30%, y fue cuando conseguimos el 1,08 y el 1,05 para las distintas clases. Esta vez el dólar fue a favor, fue un más, no me acuerdo, un más 2 o así, si no recuerdo mal. Hablamos sobre nuestra opinión sobre cubrir divisa o no. Quien quiera completar más el comentario puede leerlo aquí, lo tenéis disponible. No me voy a parar. Liquidez que dio un retorno de un 0,8, deuda privada que dio un retorno de un 0,4, activos reales que dio un retorno del 1, hedge funds de 0,8, incluyendo el efecto divisa, que en este caso fue a favor,
sobre todo por Campbell, que cayó un 4 en el mes, raro porque es un fondo que no suele tener esas variaciones, pero cayó un 4 en el mes. Y Private Equity lo hizo bien y renta variable cotizada lo hizo bien, y incluyendo el efecto de divisa, más 3,1. Así que fue un resultado en el mes de julio, pues normal. O sea, el esperado para un perfil de fondo poco volátil como el que hablamos, con un objetivo de rentabilidad en torno al 8%, pues un mes normal. Y hablamos sobre varios de los fondos que estamos analizando y ponemos un caso de, ahora mismo tenemos en el pipeline, en la coctelera de fondos que nos estamos mirando, más de 20 fondos de primer nivel, fondos de KKR, de Carlyle, de Oaktree, de boutiques que son de lo mejor de lo mejor. Y hablamos de uno de los fondos con un track record del 22% anualizado contra un 14,9% del S&P, es decir, pulverizando el S&P. Hay pocos fondos UCITS, por no decir prácticamente ninguno, que tengan un rendimiento en el mismo periodo del 22%, y eso es una de las gran ventajas en los fondos de renta variable en los que invertimos, que en el universo de fondos UCITS, es decir, los que se puede contratar en España, prácticamente no hay ninguno que consigan estas rentabilidades, pues por los requisitos de regulación que hay, que son bastante extremos, podríamos decir. Y hablamos de por qué lo descartamos. A pesar de tener un 22% contra un 14,9% del S&P, es un fondo que descartamos nosotros. Y explicamos los motivos y sobre todo relacionados con el riesgo para que veáis nuestro proceso de análisis, pensamiento y razonamiento, que siempre es seguridad. Al final, el trabajo que podemos hacer nosotros es como el que veis de alguien que se dedique profesionalmente a analizar fondos, sea para formación o sea para gestionar carteras. Es exactamente lo mismo. Nosotros lo que hacemos es, no invertimos directamente, analizamos los mejores fondos del planeta Tierra sin restricción de que tengan que ser españoles, como la mayoría de los analistas que hay en España se tienen que ceñir a lo que se comercializa en España. Nosotros no, porque invertimos a través de un FIL que tiene tiene mucha mayor flexibilidad, y esa es la gran ventaja. Pero básicamente el trabajo que hacemos es ese, con la experiencia de más de una década haciéndolo, que bueno, es un plus, ¿no? Este es otro de los fondos que miramos, que analizamos, que podemos ver el comportamiento contra el S&P 500 desde el año 2006, que no es poca cosa. La consistencia, como digo, fondos que se comercialicen en España y que se analicen pues en Twitter o en Substack que tengan este performance, no hay ninguno. Que no sea el Nasdaq, porque CRCRIT no invierte en acciones que estén en el MSCI World. La mayoría, por no decir prácticamente todas, no tienen nada que ver con el MSCI World, no es el Nasdaq, no. Es invertir en small y en mid y conseguir esos retornos, que es lo realmente complicado. Y por último, ponemos un fondo que sí que entrará en el mes de agosto, de una gestora suiza, una boutique de primer nivel, que hemos estado reunidos con ellos múltiples veces. Y aquí tenéis el performance desde el año 2012, con liquidativos mensuales, una volatilidad de, no sé, creo que es del 1%, y una rentabilidad anualizada en torno al 8%. Luego veremos la ficha porque es uno de los fondos que entrarán este mes. Hemos estado reunidos con ellos, probablemente publiquemos un artículo en el blog explicando lo que hacen y cómo lo hacen, cómo está controlado el riesgo por medio de seguros contra el colateral, porque son préstamos con colateral, como a nosotros nos gustan. No son senior loans, es algo que se denomina trade finance, que para entenderlo hay que saber de algunas cosillas, pero probablemente lo desgranemos en el blog y explicaremos el por qué es tan interesante y por qué nos interesa tanto esta boutique, que es muy potente en Suiza, tiene más de 2.000 millones bajo gestión y es un fondo tremendamente... El gráfico es increíble. Sí, el gráfico es increíble, sobre todo pasada. que ha pasado por todo tipo de historias y ahí lo tienes aguantando. Es muy bueno y sobre todo porque digo, tiene el colateral, el valor del colateral es mayor que el valor del préstamo, está muy protegido. Bueno, es tremendamente interesante la historia de la gestora y de lo que hacen.
que es lo que más me gusta de este perfil de fondos, analizar el subyacente, entenderlo, reunirnos con ellos, como si fuera una empresa, como si estuviéramos analizando una empresa, pero aquí lo que analizamos es el proceso. Y esto es básicamente el resumen de los dos comentarios que hicimos en la web de Ambank. Os invito a leerlos porque están completos, interesantes, y os invito a suscribiros a la página web para que os lleguen todos los meses. Este sería el repaso, Antón. Muy bien. ¿Algún fondo más que quieras comentar aparte de este o quieres guardarlo para más adelante? Sí, Que vayas a podemos incorporar o que tengas en el punto de mira. más cosillas, a ver, que pueda compartir por aquí, compartir pantalla, ventana. Para hacernos la boca agua. Bueno, aquí tenemos el track record de Horizon por años. Lo súper interesante de esto es que tienen estrategia en dólares y en euros y no es como la mayoría de fondos que veis en Morningstar, que está la estrategia en dólares y en euros, pero básicamente es lo mismo. Lo único que cambia es que, pues, si inviertes en euros, tú compras el fondo en euros, pero tienes la exposición en la divisa de origen. Es decir, tu rendimiento, inviertas en la clase dólares o inviertas en la clase euros, es el mismo, idéntico. Esto no es la misma historia. Esto es un fondo invierte en préstamos en dólares, denominados en dólares, y otro fondo invierte en préstamos denominados en euros, con lo que ello conlleva. Por lo que no es pasar las rentabilidades a euros y no es hedgear las rentabilidades de dólares. No es eso. Es muchísimo más top. Y en este caso nosotros invertiremos directamente en la clase en euros, que he conseguido en el año 2023 un 8, año 2024 un 7,5 y lleva en lo que va de año a cierre de julio un 3,5. Anualizado es cerca de 6 y pico, 6,5 aprox, que está muy, muy bien. Y bueno, un fondo de difícil acceso, la verdad, de difícil acceso, pero que este mes vamos a tener en el FIL. Luego estamos analizando un fondo de private equity y otro de deuda privada de Neuberger Berman, 85 años de historia, de propiedad de los empleados, son de los mejores y estamos analizando dos fondos privados, private equity y deuda privada, muy, muy top para que veáis las casas que estamos mirando ahora. Otro fondo que tenemos en el pipeline de renta variable, en este caso un hedge fund, que nos gusta mucho porque complementa lo que tenemos. Los fondos que tenemos de renta variable en Icaria Patrimonio FIL no tienen nada de exposición a financiero prácticamente. Y esto es un fondo con foco en financiero, pero bueno, desde 2008 veis la rentabilidad del fondo y veis la rentabilidad del SP500. Es un buen track record para tener al menos en cuenta. No estamos hablando de 5 años ni 3, estamos hablando desde el año 2008 y pulverizando al SP500 invirtiendo en financiero. Es una rentabilidad anualizada del 26% en 17 años. El 26 es la volatilidad. Es la volatilidad, perdón, sí. Del 22% contra el 12% del SP. Que no está nada mal. Conocemos bien al equipo, nos gusta y aparte hacen algo que no tiene nada que ver con lo que tenemos en el fondo, por lo que complementa muy bien, que es otro de los aspectos que buscamos, buscar fondos que complementen bien a lo que tenemos. Más cosillas. Bueno, aquí os pongo un ejemplo de un fondo que analizamos, que es un fondo de la gestora Renaissance. Para quien no la conozca, es la gestora que creó Gene Simmons, el gestor que generó las rentabilidades más increíbles en la historia. Este no es el fondo insignia de Gene Simmons, es un fondo que nos trajo Goldman, que es uno de los players con los que trabajamos en alternativos y que descartamos. Es un buen fondo, pero lo descartamos por diversos motivos, pero bueno, para que veáis las gestoras que miramos. CVC también la estamos mirando. Ares también la estamos mirando. Estamos mirando dos vehículos de Ares, son muy potentes en deuda.
gestora creada en 1997 con casi 600 billion bajo gestión y son muy potentes para mí en la parte de deuda privada, que es la que más me interesa. O sea, de los casi 600, 377 los tienen en crédito. Imaginad las capacidades que tiene esta gente. Muy top. Y aquí, PIMCO, también estamos analizando un fondo de deuda privada de PIMCO y un fondo de infraestructuras de KKR, que estamos mirándonos para incluir en Real Assets. Así que, bueno, tenemos más cosillas, como os digo, tenemos unos 20 y pico fondos. Os enseño algunos, hay otros que no os puedo enseñar porque son confidenciales y no se puede compartir el material comercial, etcétera, etcétera. También no nos gusta decir todos los fondos que estamos mirando e invertimos porque probablemente nos pueda copiar gente, ¿no? Es algo evidente. Así que os comparto estas cosillas que seguro que a los partícipes les resulta interesante ver por dónde estamos moviéndonos, dónde estamos mirando y dónde estamos intentando complementar el asset allocation que tenemos, que para mí ya es de lo mejorcito, gracias a poder invertir en las gestoras que para mí son de lo mejor del mundo, gestoras con un track record en algunos casos de 40 años, que es lo que hacemos, analizar ese tipo de gestoras, como el caso de Transtrade, el caso de Campbell, y seguimos en la misma dinámica. Muy bien. Un par de preguntas que me hacen mucho los clientes. ¿Crees que se podrá en un futuro? Porque tú comentabas que la mitad del fondo, el 50%, es más bien conservador y el otro 50% es más dinámico, con private equity y con equity. ¿Se podrá invertir más adelante en alguna de las dos partes solo en la parte dinámica o solo en la parte conservadora? Probablemente sí, pero ahora mismo estamos centrados en lo que tenemos, que no es poco. Ahora mismo entre fondos y carteras gestionadas estamos en torno a 150 millones de euros. Es mucho trabajo que tenemos, que me gusta hacerlo bien. Y una vez estemos ya con todas las piezas como me gusta y haya pues más recursos de tiempo ociosos, podemos mirar esa alternativa. De momento estamos centrados en esto, que para mí es muy importante y en el futuro ya se verá, no es descartable, desde luego que no, porque también pues cada vez las relaciones institucionales se incrementan más. Yo estoy conociendo y hablando con nuevas gestoras todas las semanas y tiene sentido, pero ahora mismo puedo decir que no. En el año 2025 no va a ser, en el año 2026 ya veremos. Muy bien. Otra pregunta que me hacen es si alguna vez se bajará el mínimo de 100.000 euros, pero eso es muy complicado, ¿no? No se bajará y lamentablemente a mí me gustaría que aquí pudiese invertir cualquiera, eso es así y lo digo de forma honesta, pero el mismo punto que llevaría a invertir, que pudiese invertir cualquiera, perjudicaría a quien está invertido. Es decir, si esto se convierte en un fondo con 4.000 partícipes como la cartera permanente, va en contra de los intereses de la gente que está invertida. Y aunque tendríamos mucho más capital bajo gestión y yo ganaría más dinero, esa es la realidad hablando claro, es algo que no vamos a hacer porque conllevaría que el fondo fuese mucho más difícil de gestionar y no es lo que me interesa ni a mí ni a nadie que tenga su dinero y su confianza puesto aquí. Muy bien. Otra duda de los clientes en cuanto al valor equitativo. ¿Cuándo se conoce el valor equitativo? Por ejemplo, los clientes que entraron en agosto en el FIL saben el valor equitativo un mes después, ¿verdad? Sí, a ver, para entrar en agosto se tiene que suscribir en julio. Entonces, en julio te dan liquidativo y a partir de ahí entrarías en mercado en agosto, que sabrías tu liquidativo a finales de septiembre. Siempre un mes de decalaje, es decir, agosto se sabe aproximadamente 30 de septiembre, septiembre se sabe aproximadamente 30 de octubre y así sucesivamente. Por eso, el comentario de mercado que leíais es de julio y está publicado esta semana, creo. Estamos Sí. en septiembre. ¿Por qué? Pues porque se conoció el liquidativo
el 28 o 29 de agosto. Ese es el motivo. Funciona así. ¿Por qué? Pues muchos fondos tenemos los liquidativos diarios, en muchos, en los pagarés tenemos liquidativos diarios, hay en otros que tenemos los liquidativos pues el 5 del mes, o sea, 5 días después de cerrar el mes, pero hay otros que no, que llegan el 15, que llegan el 20, depende. Entonces, para dar un liquidativo fiel y en base a las normas del regulador, se espera a tener el liquidativo de todos y se publica cuando está todo. Ahora, por ejemplo, que terminó agosto y publicaremos a finales de septiembre, pero yo ya sé gran parte, al menos más de la mitad de los activos como lo han hecho en agosto. Sé que ha ido bien agosto. Falta la otra mitad. Entonces, bueno, ese es un poco el punto. Perfecto. ¿Y por qué eliges, cuéntanos, por qué eliges este tipo de enfoque de endowment? ¿Por qué crees que es la mejor opción hoy en día para proteger los ahorros de nuestros clientes? Bueno, porque cuando empiezas en esto, que yo gestionaba carteras ya hace 12 años de clientes, banca privada, hacía carteras de fondos, pues como se pueden ver en muchas partes, te centras en el mundo líquido UCITS y tiene muchas limitaciones. Me explico, pues el fondo Blackstone Partners que hablaba antes, en su versión hedge fund real, el oficial, donde invierte el dinero la propia gente, los propios fundadores de Blackstone, tiene track record desde el 92, si no me equivoco, y lo ha hecho espectacular. Es un fondazo. Es un fondazo, a pesar del drawdown del 15 en 2008, es un fondazo. Y en el año 2015, si no me equivoco, sacaron un fondo UCITS que se comercializa en España, porque este fondo no se comercializa en España, el hedge fund. Sacaron la versión UCITS que se comercializa en España, que es el Blackstone Multistrategy Diversified, una historia de estas. Y es que no se parece en nada el performance, en nada. ¿Por qué? Pues porque en base a la regulación UCITS estás tremendamente limitado y es imposible replicar los rendimientos de un fondo que tiene más de 30 años de histórico. No se puede, son mediocres, por lo que pues conforme he ido evolucionando y viendo y pudiendo acceder gracias a los trabajos que he tenido, porque ya llevo trabajando para Family Office, este es el segundo, el anterior era una empresa que facturaba 400 kilos y este, bueno, pues por el estilo, he podido acceder a este tipo de vehículos y considero que complementar activos líquidos de primer nivel, que también los hay, fondos UCITS de primer nivel, con activos privados de primer nivel, es lo que yo haría si tuviese un patrimonio de 100 millones de euros, que por desgracia no lo tengo y por suerte puedo invertir de la misma forma gracias al FIL. Y es lo que creo que es apropiado, pues poder invertir igual que en renta variable cotizada, en renta variable no cotizada. Poder invertir igual que en renta fija cotizada, en renta fija no cotizada. ¿Por qué? Porque lo no cotizado, por ser ilíquido, te da una prima, paga más. Y como yo invierto a largo plazo de verdad, estoy dispuesto a recibir esa prima a cambio de una mayor liquidez, ¿no? Y para mí es lo que tiene sentido común. Invertir en empresas, invertir en deuda, invertir en activos reales, como son infraestructuras que tenemos, como son inmuebles, que tenemos residencias de estudiantes y también tendremos inmuebles, invertir en los mejores hedge funds del mundo y todo combinado te da el asset allocation que para mí es el ideal, porque ahora mismo parece que lo ideal es tener todo tu patrimonio expuesto a renta variable porque los rendimientos son tremendamente anormales en base a la Completamente historia, histórico. en base a la historia estadística, están muy por encima de lo normal. Probablemente en los próximos 10 años estén por debajo de lo normal, básicamente por norma estadística. Y para mí, aunque la renta variable es uno de los activos más atractivos para invertir, no es el único y combinarlo, pues es lo ideal cuando dispones de un patrimonio que te ha costado mucho ganar, pues lo tienes diversificado en activos que tienen menos relación entre sí, no correlación negativa, sino menos relación entre sí y tu camino va a ser muchísimo más tranquilo que si inviertes solamente en renta variable. Ese es el motivo al que me lleva
invertir así y porque, bueno, invertir en renta variable, pues tienes periodos de incluso 5 años donde lo puedes hacer mucho peor de lo esperado. Es complicado desde el punto de vista de la gestión y es complicado desde el punto de vista del partícipe de la inversión. Yo creo que esto facilita mucho las cosas desde ambas partes. Muy bien, ha quedado tremendamente claro. Pues yo simplemente comentar que si tienen cualquier duda que nos contacten por cualquier red social o en el teléfono en el 669-703-455 y agradecerte la transparencia y bueno, poner a disposición estos vehículos al alcance de gente que no tiene esos 10 o 100 millones que decías tú. Pues nada, Antón, gracias a ti. Nos veremos pronto de nuevo para repasar el próximo cierre, que será, como dije, a finales de septiembre tendremos por ahí el cierre y ya el comentario escrito, porque lo escribimos con antelación para intentar publicar comentario y liquidativo más o menos al mismo tiempo, lo que vamos a intentar. Y seguimos. ¿Va Un a haber una saludo. reunión con partícipes en septiembre, Carlos? ¿O en octubre? Sí, tengo que verlo con compliance, cómo lo vamos a hacer, porque es quien me lo tiene que validar y tenemos que ser muy cautos. Ya sabes que yo no me puedo reunir con clientes de forma directa, eso lo haces tú como agente de Anbank, etcétera, etcétera. Tengo que ver con Anbank cómo se puede hacer. Perfecto. Pero algo habrá. Muy bien. Pues muchas gracias. Nada a ti y buen día a todos. Hasta luego. Chao, Gracias chao. a todos.